Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Los romanos se lamieron las heridas, o más bien, curaron su ego herido después de la derrota de las Orcas Caudinas en el 321 a.C. 5 años pasaron con los romanos peleando pequeñas escaramuzas con sus vecinos, pero evitando toda confrontación con los samnitas. Haya sido un acuerdo de paz oficial o por puro miedo de parte de los romanos, hubo una pausa en la lucha. Todo eso cambió en el 316 a.C., cuando los romanos, una vez más confiados, marcharon en un nuevo intento de conquistar a los samnitas. Esta segunda fase de la guerra no empezó mejor que como había terminado la anterior, pero con el tiempo los romanos tomarían la delantera y después de 10 años de duras peleas lograrían someter a los samnitas en el 304 a.C. En la carrera a la victoria, los romanos tropezaron ni bien empezaron. En el 315 a.C. se encontraron con los samnitas cerca de Lautulae y fueron derrotados de forma convencional en una batalla cabeza a cabeza. Los detalles de la batalla son algo borrosos, pero parece ser que el dictador que comandaba el ejército romano fue asesinado en la lucha. El poder de Roma estaba al borde del quiebre. Habían ya perdido una importante batalla en las Caudinas sin siquiera pelear, y ahora, en su gran vuelta al ruedo, cuando realmente habían enfrentado a los samnitas, fueron claramente vencidos. La cosa se veía fea para los romanos. Campania, el territorio por el que los romanos y los samnitas habían luchado inicialmente, estaba a punto de abandonar su trato con Roma y entregarse a los samnitas. Por su lado, Tarento, una importante ciudad griega al sur, también se había declarado en guerra contra los samnitas, y estaban a punto de arrastrar a los etruscos a la lucha. Pero los etruscos sabían que los samnitas eran poderosos, y cuando finalmente entraron en guerra, se encontraron superados por una Roma que resurgía. Fue durante estos años cuando los romanos cambiaron radicalmente la organización y las tácticas de la legión, cambiando la incómoda falange por el ágil sistema de 3 líneas de manípulos. Una vez que corrigieron e hicieron más eficiente al ejército, las ventajas de Roma en riquezas y personal dejaron pocas dudas sobre cómo terminaría la guerra. Una forma en que esta riqueza se manifestaría en el esfuerzo de guerra fue en proyectos de infraestructura que sobreviven hasta el día de hoy, entre ellos un vivo monumento a la ingeniería romana, la Vía Apia. Durante la Primera Guerra Samnita, aunque fueron victoriosos, los romanos luchaban constantemente por mover rápidamente suministros y tropas al sur, a Campania y a Samnio. Húmedas tierras pantanosas los separaban de esos dos puntos, literalmente empantanando todo esfuerzo. Los caminos por las colinas eran muy peligrosos y la única otra ruta era un largo y arduo viaje a lo largo de la costa. Los romanos necesitaban una forma rápida de llegar a Campania y comenzaron a pensar la construcción de un camino que conectara directamente a Roma con Capua, la capital de Campania. Pero las propuestas nunca despegaban, ya que los recursos se concentraron primero en la guerra latina y luego de nuevo con los samnitas. Pero en el 312 a.C. llegó un hombre con la visión y el dinero para lograr esa meta. Apio Claudio, quien daría el nombre a esta ruta por sus esfuerzos, era un importante miembro de una de las familias más controvertidas de Roma, los Claudios. Implacables enemigos de los populistas, a los Claudios nunca les faltaron enemigos. De hecho, había sido otro Apio Claudio quien había encabezado a los decémviros en sus esfuerzos de acaparar el poder, luego de compilar la ley de las 12 tablas, alrededor del 450 a.C. Pero el Apio Claudio del que hablamos hoy lo superó a todos en pomposidad y pretensiones. Él mismo sigue siendo una de las más interesantes e infames figuras en la historia romana, tanto como una fuerza motora detrás de uno de los proyectos públicos más ambiciosos de la historia, así como un hombre que no tenía problemas en romper las normas constitucionales y religiosas. Claudio fue elegido como censor, un cargo de enorme importancia, en el 312 a.C. junto a otro colega. Una de las funciones críticas de los censores en ese entonces era declarar quién podía ser elegido para el Senado y quién podía votar. Claudio, en vez de seguir el reparto que se había hecho el año anterior, como era la costumbre, decidió alterar drásticamente la composición del Senado y el electorado, expulsando a miembros que consideraba sus enemigos y enrolando a hombres que prometían ser leales a él. Indignado, su colega renunció,
sabiendo que si hacía esto, Claudio sería detenido, porque una vez que un censor moría o renunciaba, el otro también renunciaba para que 2 nuevos censores ocuparan su lugar. Pero Claudio se negó a renunciar, iniciando cierta crisis constitucional. El Senado, que había sido manipulado y ahora estaba hecho de senadores que le debían su lugar a Claudio, predeciblemente, se quedó callado. A pesar de que muchos pedían su cabeza en un plato, Claudio siguió en el cargo. Entonces enfureció aún más a la opinión pública al quitarle el encargo de ritos sagrados a cierta familia que él despreciaba para dejarla en manos de esclavos públicos. Por esta ofensa se afirma que Claudio perdió la vista por acción de los dioses, aunque esas afirmaciones sobre su ceguera solo aparecerían mucho tiempo después en los registros históricos, donde ya lo describen en sus días finales como el viejo ciego Claudio, que declaraba la oposición de Roma a la invasión de Pirro. Lo que haya pasado, ciego o no, Claudio se puso a trabajar en sus proyectos personales, 2 de los cuales ya habían tomado forma en su mente: el camino a Capua, que tendría su nombre, y una serie de acueductos que garantizaría un suministro fresco de agua para Roma, que también llevaría su nombre. Los romanos finalmente habían aceptado a Claudio como único censor, e incluso aplaudían sus trabajos en proyectos públicos. Pero inició otro incendio más cuando terminó su tiempo de cargo luego de 18 meses. Sorprendió a todos al decir que no dejaría de ser censor. Roma entera estaba impactada ante tal sacrilegio. Había hecho el juramento de dejar el cargo y ahora lo rompía con toda la arrogancia de un protagonista de tragedia griega. Al final, Claudio permanecería como censor por 5 años, consternando a todo amante de la ley, pero cautivando al pueblo con su liberal gasto del dinero público, el obvio beneficio de sus proyectos, y su política de regalar el derecho al voto a ciudadanos sin tierras que nunca solían contar ni tener voz propia. Probó ser lo suficientemente popular cuando, al dejar el cargo, inmediatamente ganó las elecciones de cónsul. En años posteriores, los escándalos de Apio Claudio fueron olvidados, y sería recordado, primero que todo, como el hombre que le dio a los romanos su más importante ruta y su más importante red de acueductos. La Vía Apia, luego de servir a sus fines más militares, evolucionaría para ser la principal arteria de viajes y comercio de los romanos, eventualmente cubriendo más de 800 kilómetros al sureste de la península itálica. Equipados con su nuevo camino de piedra, hecho para evitar la acumulación de agua, y apoyado en muros de retención enterrados, los romanos ahora podían mantener a sus tropas en Samnio mucho mejor aprovisionadas que antes, y la guerra comenzó lentamente a voltearse contra los samnitas. La estrategia romana fue directa, aunque tardaría años en dar frutos. Los samnitas, a diferencia de sus vecinos de las llanuras, no se concentraban en grandes ciudades, y como resultado, no había un lugar en particular que los romanos pudieran atacar para terminar definitivamente la guerra. Tenían que ir de a trozos, cortando las comunicaciones entre las comunidades samnitas, controlando los pasos montañosos y construyendo fortalezas por los ríos navegables. Una vez que aseguraban un área, los romanos seguían adelante, siempre intentando cortar las líneas de provisiones y los accesos a tierras de pastura, de forma que obstaculizaran toda la forma de vida de los samnitas. De esta manera, los romanos fueron engullendo a los samnitas y anexando más y más de su territorio, fundando colonias y tomando posesión de Samnio pedacito por pedacito. De todas formas, los samnitas ya no eran el único enemigo a enfrentar. Los etruscos, juntando toda la solidaridad que tenían, reunieron un ejército en el 311 a.C. y abrieron todo un nuevo teatro de operaciones militares. Cada año, los romanos designaban a un cónsul para dirigir la guerra en el frente de Samnio, mientras el otro cónsul marchaba a Etruria. Habla mucho de la riqueza y capacidad humana de Roma, que fueran capaces de librar guerras en 2 frentes totalmente separados y triunfar en ambos. Los romanos tuvieron la batuta por la mayor parte de la década, con el Senado entrando en pánico una sola vez en el 310 a.C., e incluso en esa ocasión fue un pánico causado por falta de información más que por un peligro real. En el norte, el cónsul a cargo Quinto Fabio, quien había sido ese famoso jefe de caballería insubordinado, estuvo por un tiempo fuera del radar.
había derrotado un ejército etrusco y los sobrevivientes habían huido al bosque Siminio, una área densa de árboles y sin caminos que estaba fuera de los límites para los supersticiosos romanos. Pero Fabio decidió que los reportes de roedores de tamaño inusual que acechaban en el bosque eran exagerados, y se metió con todo su ejército allí, siguiendo a los etruscos en fuga. Estuvo sin contacto por un tiempo, lo que hubiera sido causa de preocupación pero no de alarma, de no ser porque su colega consular había sido lastimado en una batalla en Samnio. El Senado de Roma recibió la noticia de que un cónsul estaba herido, vaya a saber qué tan grave, y el otro cónsul había dirigido a su ejército al bosque de pesadillas de Siminio, y entonces entraron en pánico. Pero de hecho, el cónsul en Samnio se recuperó rápidamente de sus heridas menores, y Quinto Fabio estaba en el proceso de asegurar una alianza con la gente que habitaba en el bosque Siminio, conocidos como Camerinums. Pero el Senado no sabía nada de esto. Papirio Cursor, el hombre que había ordenado la ejecución del joven Fabio, fue designado como dictador por el nervioso Senado, y lideró un ejército de nuevos reclutas en Etruria para rastrear a las legiones perdidas. Cuando llegó, Fabio había emergido del bosque de la mano de nuevos aliados. Él se sorprendió y horrorizó al ver que la comandancia había sido dada a Papirio, a quien lógicamente resentía por el drama de unos años atrás. Pero se sometió a la voluntad del Senado y entregó el mando a Papirio. Juntos, llevaron a sus ejércitos combinados contra los etruscos que se habían reagrupado cerca del lago Vadimo. El resultado fue la única batalla con los etruscos en esta guerra que terminó de forma un poco dudosa. Todas las tres líneas romanas entraron en batalla, y no fue hasta más tarde en ese día que la balanza se inclinó para los romanos. Los etruscos eventualmente rompieron filas y huyeron. Nunca volverían a causarle problemas serios a los romanos, y se rendirían en el 308 a.C., dejando que los samnitas siguieran la guerra solos. Los samnitas ahora estaban en una situación desesperada. Estaban teniendo problemas con sus líneas de provisiones. Sus ejércitos no podían unirse uno con otro. Constantemente estaban superados en números y sus comunidades empezaban a sufrir lo que era una especie de asedio masivo, pero no de una ciudad, sino del territorio entero. Los samnitas aguantaron tanto como pudieron, pero finalmente, algo renuentes, pidieron firmar la paz en el 304 a.C., finalizando la Segunda Guerra Samnita. Habían perdido muchísimo de su territorio, y los romanos habían fundado 13 colonias en y alrededor de Samnio. En el norte, los romanos empujaron hasta las profundidades del terreno etrusco, y controlaron por alianza o por las armas la mayoría de lo que otrora fuera la confederación más poderosa de Italia. Guarniciones romanas se asentaban a lo largo de toda la península, dejando solo a los griegos al sur sin tocar por el poderío romano. La Segunda Guerra Samnita fue un periodo de enormes transformaciones. Italia había pasado de ser una tierra de fracturados poderes en competencia a un lugar donde campeaba un solo actor dominante. La ciudadanía romana se extendió en sus varias formas escalonadas a las tribus a lo largo de la península, que cada vez reconocían más y más que su futura prosperidad estaba determinada por su relación con Roma. Y aunque los romanos enfrentaban resistencia y su dominio aún no estaba completo, muchos simplemente aceptaban y recibían a los romanos con los brazos abiertos. Como mencioné previamente, los romanos trataban a quienes se entregaban sin luchar con una increíble generosidad, dándole completo acceso a la prosperidad romana. Aunque entregaban su soberanía y estaban obligados a mandar soldados para las legiones, estos aliados recibían su parte del botín y se les permitía, como era la práctica común en Roma, un gran grado de libertad en su propio gobierno local. Los romanos mismos también cambiaron. Obviamente, la composición de las legiones era radicalmente diferente, con sus estrategias, tácticas y organización completamente actualizadas. Pero la finalización de la Vía Apia y los acueductos, tan impresionantes en su alcance y tan bien construidos, señaló un cambio de los romanos en general, ya que empezaron a superar a sus contemporáneos en términos de nivel de civilización y sofisticación. Roma, en resumen, se estaba convirtiendo en la Roma que pensamos y recordamos hasta hoy en día, es decir, la Roma que nos mantiene fascinados
1500 años después de la caída de su imperio. Pero los samnitas aún no estaban terminados. Después de 10 años de paz, entendieron que cualquier trato con Roma significaba perder efectivamente su independencia por siempre. Roma estaba marchando inexorablemente en dirección de un imperio, no simplemente de un vecino poderoso. En un último y desesperado intento de independencia italiana, los samnitas organizaron y encabezaron una coalición que incluía a los etruscos, los umbrios e incluso a los galos, todos contra el poder romano. La próxima semana cubriremos el conflicto resultante de esto, conocido como la Tercera Guerra Samnita. Aunque el nombre es un poco errado. No fue simplemente Roma contra los samnitas, sino Roma contra todos. Y en esta guerra contra todos, Roma ganaría y todos perderían.